Hola, ¿cómo andan? Bueno, esta va a ser la clase 4. La anterior fue en dos tandas, la clase 3 que tuvo su parte romana y su parte griega. Y la clase 4 vamos a ver lo que se llama tardo romano o paleocristiano, que es el arte del fines del Imperio Romano, cuando ya el cristianismo va poco a poco pasando de ser algo anecdótico en un rincón recóndito del imperio a ser la religión oficial del imperio. A ver, para iniciar la clase, parto de esto. Tengo esto como portada de la imagen, de la clase. A ver, ustedes, ¿qué es lo que se ve acá? Si estuviésemos dando la clase presencial, yo le estaría preguntando, ¿qué ven acá o qué les parece que es esto? Que es algo que siempre, a ver, en el arte hay que animarse a opinar, pero cuando uno se anima a opinar siempre tiene que tener una idea, que es en base a qué está opinando. O sea, yo puedo decir que esto para mí es un templo egipcio porque hubo algo que me transportó mi mente de que esto es un templo egipcio. Eh, ¿Está bien decirlo? ¿Está mal decirlo? La opinión está bien. La afirmación está mal. ¿Por qué? Porque vos tenés que afirmar cuando tenés argumentos claros. En este caso, el argumento no está claro porque además esto no es un templo egipcio. Pero, ¿para qué voy con esto? Si ustedes se quedan callados y no lo opinan, esto que para ustedes en su mente es un templo egipcio va a seguir siendo un templo egipcio. No le teman al error. Y tampoco y también en el arte muchas veces el hecho de no opinar, no animarse a opinar, hace que te encierres y no veas no puedes llegar a hurgar como debería ser en ese arte. Bueno, esto que yo dije que no es un templo egipcio, que parece un templo egipcio pero no lo es un templo de Palmira. Esto que ven adelante que dice Dura Europos, está puesto a propósito. Yo este PDF lo hice hace 4 años, esta portada del PDF mejor dicho, porque el PDF le hice cambio, cuando era álgido el conflicto entre el Estado Islámico, ISIS, y Siria, Irak y todo lo que lo rodeaba. Eh, ¿Qué pasa? Dura Europos es una ciudad de la costa de uno de estos ríos del Tigre y del Éufrates, ahora ya no, se me confunde cuál de los dos, en Siria, que es un lugar donde hay muchos ejemplos de arte paleocristiano y tardo romano. Es decir, ¿por qué vamos a buscar arte paleocristiano al lugar más recóndito del Imperio Romano? ¿Por qué no a Roma? Y la respuesta está en algo que le dije en el video anterior. En Roma, todo lo de esta época le pasaron 2000 años de historia por encima. Entonces, lo que no fue modificado en la Edad Media fue modificado en el Renacimiento o en el Barroco o en la modernidad, quedando muy pocas cosas de muy pocas cosas puras, por decir una cosa. En cambio, Europos es una ciudad que al final el Imperio Romano ya quedó abandonada. Por ende, en sus ruinas vamos a encontrar cosas como estaban, como eran al, en aquella época. Esto que ven acá arriba ya no existe. Esto era un templo, que esto no era cristiano, era tardo romano, pagano, en Palmira, y Isis lo destruyó. O sea, le pasaron 2000 años de historia y 2000 años después vienen estos y lo rompen. Bueno, en Dura Europa pasó algo parecido. O sea, hubo un saqueo doble. Por un lado, la destrucción iconoclasta de los fanáticos del ISIS, que rompieron cosas por no ser, por ser cristianas o por ser paganas. Y también estaba el comercio, de que para financiar sus actividades vendían antigüedades en el mercado negro. Y en Europa sacaron mucho. Entonces vamos a tener una introducción primero a lo que es
el contexto que estamos viendo. A ver, tenemos por un lado Roma, capital, y tenemos un imperio romano muy heterogéneo, donde lo único homogéneo es que había un gobernador romano, pero en lo demás eran pueblos muy distintos que mantenían su idioma, a pesar de que tenías el idioma unificador que es el latín. El idioma que había antes permanecía. Por algo después también esa mezcla con todos los idiomas de cada lugar va generando los distintos idiomas romances que son los padres de los idiomas actuales. Y en el este del imperio, el idioma griego de antaño también tiene fuerza, al punto tal que cuando se forma el imperio romano de Oriente, su idioma va a ser el griego. Y bueno, Nuevo Europa estaba acá. Fíjense, ¿dónde vamos a buscar el arte? Porque, ¿qué pasa? Tenemos que ver dos cosas. Cuando hablamos del arte cristiano en el Imperio Romano, hay dos artes a grandes rasgos. El arte previo, o mejor dicho, tres artes. El arte previo al Edicto de Milán del 313 es un arte que no es, o sea, el Edicto de Milán, para el que no lo sepa, es el que hace Constantino, el emperador Constantino, en el cual le da legalidad al cristianismo. No, no lo convierte en religión del Estado, lo convierte en legal. ¿Qué significa eso? Que si alguien es cristiano y quiere hacer un templo y para reunirse, y no va a pasar que como pasaría antes, que como cada 20 o 30 años te agarran de chivo expiatorio y te persigan y te y termine tu templo destruido. No va a pasar, y va a pasar también a la inversa, que no, no va a haber, o sea, vos ahora puedes hacer un templo, ahora vos no vas a hacer no vas a tener que necesariamente en hacer tu ritual en lugares a veces secretos, la mayor parte del tiempo en lugares discretos. Porque, a ver, ¿por qué quiero decir con esto? Si existe la idea por ahí de dada de como que antes del Edicto de Milán el cristianismo fue una religión, como por decirlo, prohibida y perseguida. Cosa que es cierto en algunos momentos y en algunos lugares. Pero la mayor parte del tiempo el cristianismo era una religión que al Imperio Romano, como ustedes saben, tenía su religión oficial, pero medio que no le importaba que se adoraran a otras deidades, siempre y cuando se tuviese también un respeto a la religión oficial que incluía al emperador mismo. El cristiano quisiera cumplir bien al cristianismo, no hacía eso. Pero tampoco le importaba mucho al Imperio Romano si una persona la perdida por ahí en el imperio no adoraba al emperador. Sí le iba a importar si, por ejemplo, un gobernador no lo hiciera. Si una persona que tuviese cargos en la burocracia imperial no lo hiciera. Ni hablar que personas que estuviesen en el ejército no lo hicieran. Entonces ahí empiezan los conflictos. Cuando el cristianismo pasa de ser una religión marginal y empieza a escalar, empieza a haber esos conflictos. Que también esos conflictos iban a estar con los cristianos que siguen al pie de la letra el cristianismo. Como siempre en todo, hay gente que no lo sigue al pie de la letra y eso no iba a mandar problemas. Pero el tema es este, cada bastante poco, algunas décadas, empezando con la persecución de Nerón, tenés persecución a cristianos. A veces son generales, a veces son en algunas regiones nomás. Dicho esto, el resultado es que todo arte anterior al Edicto de Milán solo vamos a encontrarlo en dos lugares. En catacumbas, que son cuevas. Vamos a mirar acá rápido cuáles son las catacumbas. Ah, bueno, acá el PDF tiene como un, como un, como un paseíto rápido, un resumen de lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Pero ahora voy a saltar rápido a lo que es la catacumba. Las catacumbas son una serie de cuevas donde los cristianos, o sea, son cuevas que algunas naturales, otras son resultados de
excavaciones para extraer piedra caliza y otras directamente fueron excavadas para tumbas. Es una red de cuevas enorme. Como podrán ver, esto ya lo vamos a ver un poquito mejor, es una red muy importante. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué acá perduró ese arte cristiano? Porque en ese contexto de discreción y a veces de prohibición, se hacían los rituales en estos lugares. La reunión de la iglesia era bajo tierra. Otras veces porque también tenés la tumba de algún mártir o de algún santo. Entonces, a su vez, es lugar de peregrinación. Y el arte que se hace ahí, en los años posteriores, es como que queda olvidado, por decirlo de una forma. Por eso no va a sufrir reformas en tiempos posteriores que digan, bueno, no, este arte me parece pobretón. ¿Mm? Por ejemplo, este Jesús me parece, no me parece que esté bien pintado. Vení, Miguel Ángel, pintámelo bien. No va a pasar. Por eso acá se conserva ese arte. Que ya lo vamos a ver mejor, más en profundidad. El otro lugar va a ser la Domus Ecclesia. ¿Qué es una Domus Ecclesia? La Domus Ecclesia es una iglesia en la casa. O sea, si vos estás haciendo una religión que vas a ser perseguida, o mejor que no sepan que sos cristiano, y si se sabe, que no lo hagas abiertamente porque en cada persecución que haya la vas a pasar mal, tu lugar de reunión de tu comunidad, de tu iglesia, va a ser una casa. ¿Y qué casa? Y principalmente van a ser las casas más grandes donde entre más gente, que coincide con la casa, o sea, son las casas romanas de gente ya acomodada. O sea, eso ya se da en el contexto de que la iglesia pasa a, o sea, el cristianismo pasa a ser religión de muchos patricios romanos, tanto en Roma mismo como en ciudades de las afueras. En, ¿Qué pasa esto? Muchas de las iglesias, los templos que hoy ven en muchas ciudades, son herederas de estas domus eclesias. O sea, vos van a ver que un templo está dedicado a San tanto, a Santa no sé qué. Bueno, eso es santo muchas veces, cuando ves la agiografía, o sea, la biografía del santo, va a ver que no tenés casi datos. ¿Y por qué? ¿De dónde salió ese santo? ¿Quién fue? Y muchas veces era la persona dueña de esa casa, que en alguna persecución fue martirizada, y después, posteriormente al edicto de Milán, se construye un templo sobre esa casa. O sea, mejor dicho, ese templo, casa, es reformado al templo basílica, y ahí queda. Avancé un poquito más. Yo le hablé de el tema de Dura Europos. Acá ya también tienen una línea del tiempo para que vean y comparen cosas que pasaron, así tienen como un... Pueden hacer, o sea, es algo muy valioso ubicarse en el tiempo y en el espacio a la hora de organizar las ideas. Bueno, hablamos que Dura Europa quedaba acá. ¿Cómo es Dura Europa? Fíjense, a orillas del río tenés una ciudad con la cuadrícula romana, con muralla. ¿Mm? Fíjense, donde sí. ¿Qué había acá? Vivían romanos, vivían gente que ya había antes, vivían judíos. O sea, en Dura Europa es posible encontrar una basílica, una iglesia, perdón, domus ecclesia. También es posible encontrar sinagogas, templos romanos, obviamente. Y en la domus ecclesia, estas son las pinturas que tiene la domus ecclesia. Esto, ¿vieron cuando dicen desgracia con suerte? Bueno, acá una desgracia con suerte. La desgracia es que hay un lugar arqueológico que viene alguien de otro país y lo saquea de manera, por decirlo de una forma, con, ¿cómo sería la palabra? Lo saquea de manera seria, como quien dice. Acá vinieron de la Universidad de Yale de Estados Unidos y se llevaron a Domo Ecclesia
a Estados Unidos a un museo. Sí, que llevaron la pared, esto estaba abandonado. Pero bueno, saqueo de patrimonio. El final bueno de esto es que si no hubiesen hecho eso, esto ya no existiría. O sea, esta pintura que acá estamos viendo, posiblemente hubiese venido uno de Easy y hubiese dicho, esto es idolatría, representación de personas no, destrúyase. Lo mismo esto. No sé si se dan cuenta lo que es esta imagen. Es un San Lorenzo con una parrilla. San Lorenzo fue martirizado en una parrilla, entonces por eso siempre se lo representa con una parrilla. Y es algo que van a ver que se va a empezar a dar mucho. El hecho de cuando se representa a alguien, usarlo con ponerle simbolismos para decir que es esa persona. Porque ¿qué pasa? Ustedes están en Duro Europa en el año 200. San Pedro se murió hace 150 años. Vos no tenés idea de cómo era la cara de San Pedro. ¿Cómo haces para que, o por ejemplo San Lorenzo, cómo era San Lorenzo? ¿Cómo haces para representar a San Lorenzo si no sabes cómo es su cara? Bueno, ahí es donde entra el atributo. A San Pedro haces una persona aleatoria, le pones dos llaves y ya es San Pedro. Y con el tema de esto sí. Y muchas veces el tema de los mártires va a ser el elemento con el cual fue martirizado su, su símbolo. Fíjense en Dura Europa tenés arte judío, estas representaciones de judíos en la sinagoga, y también arte en advocaciones a Mitra, que era un dios pagano de la zona de Asia Menor, que se había difundido también su, su culto, y acá tenemos también. Y si se fijan las letras, tienen letras griegas. O sea, el- lo griego estaba con fuerzas. Miren el detalle de la luna. Yendo a Catacumba. Si ustedes un día tienen la suerte de ir a Roma, esto es las murallas de la Roma imperial. Acá está San Pedro en Roma. Hacia el sur tienen un lugar que se llama la Vía Apia. La Vía Apia es una vía que te llevaba a una calle romana. Esto tiene 2000 años. Fíjense qué maravilla que es esto. Que llevaba hacia el sur de la península itálica. Y a su costado se daban enterramientos. Algunos enterramientos eran en edificios como estos que ven acá, tipo panteones, y en otros eran bajo tierra. Las catacumbas, fíjense, cada puntito que ven acá es una catacumba. Fíjense en las afueras de Roma toda la vuelta. Las cuevas que les conté recién. Esto es la catacumba de San Calixto. La catacumba de San Calixto es una de estas. No sabría decirle cuál de estas, pero es una de esas que están ahí. Estas que están acá abajo. Fíjense la maraña de túneles que es esto. Se llama San Calixto porque Calixto I, papa de Roma, hacia el 222, obispo de Roma, fue martirizado. O sea, si se fijan todos los obispos de Roma, o sea, todos los papas, antes de la legalización del cristianismo, la mayoría fue martirizado. Eh, bueno, fíjense la maraña de cuevas que es esto, donde había enterramientos de todo tipo. ¿Mm? Y en esas catacumbas tenés partes que están más, fíjense acá el arco romano, y otras partes que son simplemente nichos. Miren lo que es la pintura. O sea, acá podemos ver un edificio romano con la columnita, el frontis. Fíjense como una pintura que tiene primer plano, segundo plano, tiene una perspectiva muy simple, pero ya es una pintura un poco más pobre lo que vimos en la pintura romana que vimos antes. ¿Y por qué más pobre? Y porque la otra está en la casa de un tipo rico de Pompeya que le puede pagar al mejor pintor de la época para que vaya y le pinte. En cambio acá estás bajo tierra pintando algo ahí bajo tierra. O sea, y el que está pintando no necesariamente es el mejor pintor, es el que pinta mejor de la comunidad. Después está el tema del simbolismo, que acá hay otro mito que aparece muchas veces. No sé si se dan cuenta que acá hay un pescado, una ancla y esta X con una P.
A ver si se ve mejor en otro lado. No, no lo tengo. ¿Por qué digo que hay como un mito al simbolismo? Ustedes van a encontrar los libros que va a decir, bueno, ¿qué significa esto? Este pescado en latín es ictus. Y si ustedes agarran las letras de la palabra ictus, son las iniciales de Jesucristo, hijo de Dios. Y Jesus Christus Soter Pater, no sé cómo. Bueno, el tema es este. Hay una idea, van a ver muchas veces a la iglesia, a Jesús, se lo dibuja como un pescadito. Viene de esto. El símbolo, van a encontrar en muchos libros que van a hablar de que esta era una forma de los cristianos para ocultar su, su pertenencia al cristianismo. Entonces voy a decir, bueno, no, no soy cristiano, no tengo una cruz colgada en el cuello, sino que tengo un pescadito dibujado en alguna parte de la casa. O sea, no sé a quién se le ocurrió decir esto, pero si tienen dos dedos de frente, medio como que estamos subestimando a los romanos. O sea, ¿cuánto tiempo le llevaría al persecutor romano en darse cuenta de que todos los tipos a los que estás persiguiendo tienen pescadito por todos lados? O sea, los simbolismos no podrás pasar un año, una vez, dos veces, tres veces de decir, no, mira, no, no es cristiano, tiene un pescadito nomás. A que digan, para. Todos los tipos que vamos a buscar tienen pescadito. Y esto otro, esta X con una P, en realidad la P es una R, es XR, el sonido de Cristo, que es un anagrama que también es recontra usado. Y el ancla también es otro simbolismo usado. Van a ver que van a usar mucho la palabra simbolismo. ¿Por qué? Porque al ser que vos tenés de repente pintores que no son lo mejor que podés encontrar, y en este caso estamos viendo lo mejor que tenemos en esa cueva, si vos querés decir algo, el simbolismo es muy simple, porque a ver, no es lo mismo que vos dibujes a Jesús, a que vos escribas a Jesús, a que vos dibujes el pescadito. Son las dos cosas, o sea, el pescadito está como simbolizando a Jesús sin tener que dibujarlo a Jesús. Si vos podés tener un buen pintor, o fíjense esto, el alfa y el omega. O sea, ustedes, ¿qué pueden decir? Jesús es el todo. Jesús, o Dios, es el todo. Es el principio y el fin. O más fácil, lo dibujamos entre un alfa y un omega y listo. ¿Mm? Ese es el poder del simbolismo, el poder de síntesis que tiene. El poder de síntesis que tiene acá representar al buen pastor, acá representar de cómo, acá le escribieron Daniel. Pero si no, con esto ya se va a entender que era un mártir que fue martirizado entre los leones. Fíjense que el dibujante ya no era el mejor del mundo. Eh, y bueno, el tema de la catacumba también tenemos catacumbas que son judías, para que vean que no es que, o sea, en Roma había solamente una sola cosa, sino que Roma era un bullía de gente de todo ese imperio. Em, y bueno, en el arte romano acá están las basílicas de las que hablamos o en la clase pasada. Fíjense, este es conoce cuando hablaba de lo que es planta, lo que es negro es muro o columna, lo blanco es el espacio. Esta es la basílica de Trajano, es el espacio alargado con columna. Y estas son basílicas cristianas religiosas, donde el eje pasa a estar en una punta donde está el altar. Esta es una basílica también que originalmente fue religiosa, fue civil, luego se volvió religiosa. A ver, ¿qué había en esta basílica? En las puntas, generalmente acá había una estatua del emperador, acá arriba, o acá abajo, o se ubicaban fíjense, acá se ve una estatua del emperador. Cuando esto se vuelve cristiano, obviamente, chau estatua del emperador, o la altar. Y así sería el interior de esa basílica.
Se llama Basílica Magencio Constantino. Tiene este nombre porque fue iniciada por Magencio, el emperador anterior a Constantino, y terminada en la época de Constantino. Ahora pasamos a las basílicas romanas. ¿Mm? Tenemos Basílica de San Pedro, San Pablo Extramuro, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán, Santa Sabina, esta la que vimos hace un ratito, Santa Constanza, Santo Estefano Retondo. A ver, ¿por qué muestro estas? San Pedro, San Pablo, Santa María la Mayor y San Juan de Letrán son las cuatro basílicas principales de Roma. Son las basílicas más grandes, las más antiguas y las que tienen como un nivel especial. Por ejemplo, se llaman basílicas jubilares, porque en la época del jubileo, de los años jubilares, que son esos años especiales para la iglesia, son las basílicas a donde se peregrina. ¿Qué tiene cada una? A ver, hoy si cualquiera vaya y quiere visitar y ver una basílica paleocristiana, no va a encontrar basílica paleocristiana. Esto San Pedro que estamos viendo acá, esto ya no existe. Esta era San Pedro que todo el mundo conocerá, donde está el Papa, en el Vaticano, que era así, pero en el 1500 se la demuele y se construye la basílica actual. O sea, todo esto ya no existe. Incluso tenía pinturas de pintores renacentistas. ¿Mm? Es una basílica típica de 5 naves. Las naves se llama cada uno de estos espacios longitudinales. Un ábside, que es lo redondo. Campanario. Fíjense cómo se ve ahí. ¿Y qué tiene? ¿Por qué es de San Pedro? Bueno, si esto ven acá en planta, esta es la basílica vieja. Esto punteado que ven es la basílica actual. Y esto otro que tiene forma circular y alargada es el Circo de Nerón. O sea, en ese lugar Nerón había mandado construir un lugar de carrera de carros. Y a su vez en ese lugar es donde la tradición dice que fue ejecutado San Pedro. A su vez, en esa zona, fíjense acá que dice probable lugar de ejecución de Pedro. ¿Por qué? Porque es un lugar probable. Y porque acá es donde, en esta parte, donde se estilaban las ejecuciones. A su vez, años después, acá al costado había una serie de tumbas. Una de esas tumbas se la adjudicaban a que era la tumba de Pedro. Sobre esa tumba es que se construye una ermita y sobre esa ermita se construye la basílica. ¿Mm? Que fíjense que las tumbas fueron destruidas por Heliogábalo, que fue emperador romano. No sé si supongo que lo habrán escuchado hablar alguna vez, que un emperador romano que tiene bastante mala fama, que no sabemos si era así o sus enemigos se la crearon, pero bueno, tiene una fama de disoluto. Eh, ¿Qué más? Tenemos esta otra, San Pablo Extramuro. Como su nombre lo indica, estaba fuera de los muros de Roma, está al sur de Roma. Hoy podemos ver un edificio que sí tiene mucho más que ver con cómo eran las basílicas de la época. No tiene la magnificencia renacentista de San Pedro, salvo, bueno, este techo no era así originalmente. Pero bueno, esto tampoco es original, porque esta basílica, que era así, fíjense que la reconstrucción fue bastante parecida, en el siglo XIX se prendió fuego y quedó destruida. Cuando se la reconstruye siguiendo la idea original, y lo que sí se cambió es esto. Esto era la fachada renacentista que le habían hecho antes del incendio. Cuando se la reconstruye a un estilo más sobrio, siguiendo la idea de lo paleocristiano. Estamos en el siglo XIX cuando se lo reconstruye. Se empieza a ver un poco de idea de patrimonio. La otra importante que hay es Santa María la Mayor. Fíjense que esta está muy cambiada, así como se veía en, en el pasado, en el 1600, 1700, así es como se la ve hoy. El frente no tiene nada que ver con una basílica paleocristiana, pero en su interior mantiene algunos mosaicos que sí son de la antigüedad. O sea, estos mosaicos fueron tan buenos que a nadie se le ocurrió en años posteriores
Decir, no, que venga, eh, que venga Miguel Ángel y lo pinte. Bueno, esto que yo estoy diciendo que pasa, eso pasó muchas veces. Fíjense acá, la planta de cómo era la basílica original y cómo es la basílica actual. Y la última de las importantes es San Juan de Letrán, que es la catedral de Roma. Fíjense, el original es lo amarillo y la actual es el resto. El frente de la actual no tiene nada que ver con la basílica original, el interior tampoco. Fíjense, no tiene las columnatas, es un interior renacentista, pero tiene su lugar, su cosa interesante. Acá en, no sé si se alcanza a ver, no, por ahí atrás, al costadito, tenemos este edificio redondo. No sé si ven, esto que ven ahí es esto que ven ahí. Este edificio redondo es el baptisterio, que es muy antiguo, es de la época paleocristiana y fíjense cómo es el interior. ¿Qué baptisterio? A ver, cuando yo mostré la basílica, esta basílica, fíjense, ustedes entran y tienen esto que se llama el atrio, que es este patio que está ahí adelante. Luego viene el nártex, que es esto. Y luego viene la basílica en sí. En esa época, para entrar a la iglesia, al edificio, al templo, tenías que estar bautizado. Por eso era como que había como distintos niveles hasta a dónde se llegaba, dependiendo si estabas bautizado o no, si recién llegabas a la iglesia o no. Como si estar bautizado no podías entrar, eso que hay hoy, que es muy común, que es que la pila bautismal esté dentro del templo, no se usaba, no se podía hacer. Entonces por eso se estila y esa tradición quedó arraigada y va a ser repetida en el resto de Italia durante todos los años siguientes, que es que, haya un edificio lindero que sea el baptisterio. Y luego agrego, las cuatro anteriores están ahí por importante. Agrego las que siguen porque son basílicas que se han conservado muy bien en su espíritu paleocristiano. Una es Santa Sabina, que es esta que vemos, eso tiene acá mosaicos que son de la época, las columnas son de la época. Incluso, bueno, las columnas, esto como la ven acá, se cree que son recicladas de un templo romano que había antes en la zona. O sea, el templo pagano lo rompen y hacen la basílica con pedazos de ese templo. Fíjense el año, 422. O sea, a ver, vamos un poquito más atrás. Antes del 313, Catacumba o Domus Ecclesia. A partir del 313 hasta el 396 creo que es, el cristianismo es religión aceptada, pero no la oficial. Hasta que, o sea, que es el edicto Milán de Constantino. Cuando Teodosio, último emperador del Imperio Romano unificado, hace el cristianismo religión oficial, ahí no solamente hay basílicas cada vez más importantes, sino que todo templo pagano es cerrado, o es redestruido, o es resignificado. ¿Qué pasa entonces? Coincide justo con entre el 396 y el 422. Si ustedes han visto historia romana, pasaron cosas. Pasaron cosas como que llegaron los visigodos, llegaron los vándalos, pasaron muchos bárbaros, pasaron están por pasar los hunos. O sea, Roma es saqueada y aún así se siguen construyendo cosas, pero esto cada vez van a ser de una escala más menor. O sea, miren esta. Ya no tiene la magnificencia de lo que vimos de San Pedro ni de San Juan, el tamaño. Mm, Miren de afuera qué simple que son. Porque también este edificio, que no fue reformado en la Edad Media ni en el Renacimiento, de vuelta, el punto importante era que sea lugar, o sea, que sea un lugar de reunión de la iglesia solemne. ¿Mm?
Después tenemos otro templo, como que son estos mausoleos. Este es a Santa Constanza, madre de Constantino. Fíjense que es chiquito, pero interesante. El hecho que sea redondo. Fíjense el uso del arco típico de la arquitectura romana. Las columnas clásicas. El uso del ladrillo. Miren la maravilla que de las trabas de ladrillo. Trabas se les llama como se las ubica, miren acá. Y los mosaicos. Después tenemos este otro que lo puse como ejemplo, cosa particular, que es San Estefano Rotondo, 470 después de Cristo. O sea, estamos a 6 años de que el Imperio Romano termine. Que de Odoacro, rey de los Hérulos, se proclame rey de Roma y chau emperador. A todo esto el Imperio Romano ya estaba más que muerto, pero bueno. Eh, Fíjense también la- ya es un templo mucho más simple que lo que estuvimos viendo. Y para cerrar este paseo por la Roma paleocristiana, a ver, si para ver Roma imperial, yo les dije que había que ver mucho en, en Pompeya, no tanto en Roma, porque en Roma había sido todo destruido, resignificado o restaurado. Para ver paleocristiano hay una ciudad santuario de esto que es Rávena. Rávena es una ciudad que queda acá en el norte de Italia, ¿m? Cerca de la costa. En los últimos años del imperio fue muy importante, incluso la corte imperial estuvo en esa ciudad algún tiempo, y tiene una particularidad. A final del imperio romano es importante, es una de las ciudades más importantes junto con Roma y Milán en esa época, y es una ciudad que mantiene su importancia durante las invasiones bárbaras, al punto tal que reyes bárbaros la hacen su capital, y después tiene un periodo ya en la época bizantina, en la época de Justiniano, que cuando los bizantinos dominan Italia de nuevo por unos años, es la capital del- del- de la gobernación bizantina. Entonces, y a su vez, posterior a los bizantinos, es una ciudad que queda como de segunda categoría y estancada durante el resto del medioevo y lo más importante, durante el Renacimiento y el Barroco. ¿Qué sucede con esto? Que te quedaron, o sea, el hecho de que tuviese un pasado glorioso hace que los ejemplos sean de buena calidad. Y el hecho que su medioevo y renacimiento y barroco haya sido épocas donde no fue una ciudad próspera, hizo que no viniera alguien y dijera, para, vamos a pintar esto mejor, vamos a hacer este edificio mejor, vamos a reformarlo como ahora. Simplemente no tenían el alcance, la técnica para hacerlo. O sea, este mismo edificio en Roma sí, tenían el dinero y la técnica, y viene un Rafael y te pinta todo de manera renacentista, mucho mejor para los cánones de mejor que manejaban. En acá no. Entonces Ravenna es una ciudad que se mantiene chiquita, y tenemos cosas como esto. Fíjense, mausoleo de Gala Placidia. Esta es la hermana del emperador. Fíjense que simple. Ranchito así nomás. ¿No te dicen, pero esto? Voy al cementerio de Gualeguaychú y tenemos mejores panteones, cosa que es cierta. Hasta que entras, y adentro miren lo que son estos mosaicos. Acá tenemos a un San Lorenzo, miren lo que es esto. Fíjense acá lo que es este mosaico, los motivos. ¿Mm? Después tenemos la misma Rávena, fíjense el tema del simbolismo, por ejemplo ese león que aparece ahí, a ver si hay una imagen bien del todo. No se alcanza a ver, pero fíjense acá tenemos un toro, acá tenemos, creo que este es el león, acá tenemos un ave, y por acá va a haber un, un ángel. ¿Qué significa esto? O sea, tenemos la cruz en el medio y estos cuatro tetramorfos.
tetramorfo, cuatro formas. Tetramorfos es una representación que ya se hacía en la época precristiana y que el cristianismo lo adopta para simbolizar a los evangelistas. O sea, tenemos a San Pedro, a San Juan Evangelista, a San Marcos, a San Mateo y a San Lucas. El buey es Lucas, el león es Marco, el ángel es Mateo, el águila es Juan. ¿Por qué? Si se empiezan a buscar, se toman como, a veces me lo traigo de los pelos, por ejemplo, Marcos es el león porque su evangelio arranca con San Juan Bautista en el desierto, que es el león que clama por que está hablando de la venida inminente de Jesús. Eh, y miren como un detalle, fíjense, estos motivos con forma de esvásticas, no es que fueran nazis, es que es un motivo que es muy recurrente en los pueblos antiguos y no tiene ningún significado como se lo deformaron a posteriori los nazis. Las ventanas no son de vidrio, son de una piedra translúcida. Y hasta acá llegamos. ¿Por qué? Yo les prometí en Ramira que había de todo, que estaba el oro y el moro. El tema que el oro y el moro está en la época bizantina. Que sí que lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, espero que le haya gustado este paseíto por lo paleocristiano y vamos a ir cerrando esta temática en el próximo video que es sobre Bizancio. Muchas gracias. Chao, chao.